8:36 en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos ya con Tatiana Larrea, consultora política, que se encuentra con nosotros en vivo y en directo desde nuestros estudios. Tatiana, buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenida. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Estamos a la expectativa de lo que puede ocurrir en las próximas horas en el país, tomando en cuenta este cruce de acusaciones de los legisladores, del presidente de la República, el presidente que ha pedido investigaciones a la Fiscalía, pero investigaciones solo de un lado, ¿no? Investigaciones en contra de los asambleístas, no en contra de quienes del lado del gobierno habrían al menos escuchado los pedidos de los legisladores, si es que es así como lo plantea el presidente de la República, cuando debería ser una investigación de doble vía. ¿Cómo queda el presidente de la República, su credibilidad, su imagen, el nivel de confianza que podría tener la población en el gobernante y en la Asamblea Nacional después de este cruce de acusaciones y denuncias de que asambleístas piden algo a cambio de aprobar o no aprobar una determinada ley? Bueno, primero muchas gracias, Licenia, Alexis, qué gusto estar doctora. Aquí y a los tiempos presencialmente, eso da fe, ¿no? Da esperanza. Sí. Bueno, a ver, la situación que estamos viviendo en el Ecuador es bastante compleja, ¿no? Confianza, credibilidad institucional de la gente, de los ciudadanos y ciudadanas en las instituciones, en el gobierno, en la asamblea, no existe. Hemos venido viendo cifras, perdón, desde hace algunos meses, desde hace algunos años, que son preocupantes, que se han alertado, que se ha dicho aquí en estos espacios, cuidado y perdemos la confianza institucional, pero parece que la clase política no pone mucha atención a eso, ¿no? Y es gravísimo, o sea, lo que vamos es a un problema sin retorno. Cuando la gente no confía en su país, en sus instituciones, en su gobierno, y hablo de instituciones en general, porque si revisamos cifras que a veces los colegas investigadores comparten en los medios de comunicación, estamos viendo que la gente no está confiando en absolutamente nada y que además está ahorita embebida en problemas mucho más personales y cercanos, como es la inseguridad ciudadana, ¿no? La delincuencia, los temas de salud mental que les está afectando muchísimo a las familias. Este fin de semana yo vi con espanto el suicidio de un chico de 17 años que se lanza de un puente. Espantoso. Bienvenida, Tati, buenos días. A ver, hay algunas cosas que yo coincido plenamente, o sea, es sumamente preocupante. Decía Tatiana, estamos en un camino sin retorno. El problema es hacia dónde nos conduce ese camino sin retorno. ¿A dónde? ¿Al caos? Digamos, si no confiamos en las instituciones democráticas, ¿queremos dictadura? ¿No queremos democracia en el Ecuador? Ojo, no es un problema solo de Ecuador, ¿no, Tati? Es un problema global. O sea, lo que vimos, por ejemplo, en Washington, la toma del Capitolio, eso en las películas. Nunca había sucedido en la historia de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que queremos? No queremos democracia, nos está cayendo mal la democracia, los políticos todos nos parecen malos, todos son corruptos, entre ellos mismos se señalan de ladrones, de corruptos. Lo que hemos visto por parte del presidente la semana anterior fue realmente bochornoso. Esta suerte de acusaciones entre Herbas y Lasso nos plantean esa inquietud de a quién creerle. ¿A dónde vamos? Uh-huh. En términos sociológicos hay un concepto que es... da un poco de susto y se llama anomia, ¿no? Que es, vamos a eso, a la nada, al caos absoluto, ¿no? En Latinoamérica no somos extraños a eso, hemos vivido las etapas del que se vayan todos, que es un poco la traducción del concepto, ¿no? Y hemos también experimentado que eso tampoco es que trae nada bueno. Hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando. Lo que tú dices es verdad, no es solo el Ecuador, pero además estamos viviendo una etapa post-pandemia que es muy compleja, que no nos hemos sentado a pensarla, a ver cómo vamos a salir de esto, desde lo que tú cuentas, ¿no? Esa criaturita que toma una decisión tan terrible de terminar con su vida, hasta lo que vivimos en la política. Yo no sé si ustedes vieron los Óscares ayer, la premiación Óscar. Confieso que yo no me acuerdo nunca un nombre de una película, de un actor, nada, jamás veo los Óscars, me duermo, pero ayer, por esas casualidades de la vida, aprendí y llegué exactamente al instante en que Will Smith le da la bofetada al presentador, al personaje aquel, ¿no?
Y yo pensaba eso y me quedé reflexionando y contaba a todo el mundo que yo lo vi, ¿no? Primera vez que veo los Óscares y veo semejante cosa, ¿no? Y me puse a buscar qué pasó y después de escuchar el discurso de Will Smith, lo primero que yo pensé, dije, está loco. O sea, ¿cómo puede hacer una cosa así, no? Qué barbaridad. Las formas. Es un evento internacional. Cuando le escuché, me di cuenta que él estaba hablando de algo que va bastante más allá de las formas. Las formas no están bien. No es correcto levantarse y dar un puñete a alguien. Tampoco es correcto faltar el respeto al otro. Si eso pasa en la industria del cine, donde Will Smith acaba haciendo una denuncia de no tenemos por qué aguantar esto, imagínense lo que pasa en la política. El cine es una industria del entretenimiento. La política es la encargada de cambiar vidas. De ella depende si nos va bien o nos va mal, si nos desarrollamos o retrocedemos. Y creo que al ver eso me quedé pensando y dije, les voy a comentar esto hoy porque es lo que estamos viviendo. Una política absolutamente desprestigiada por los mismos actores políticos. ¿Qué esperan que la ciudadanía crea de ellos? Si entre ellos es una batalla campal. Entonces me hablan de gobernabilidad, no existe. No, y por eso decía Alexis, es un camino sin retorno, porque el momento en que perdemos absolutamente la capacidad de actuar como deben actuar los políticos, ¿no es cierto? Y la política, no solo en términos de buscar gobernabilidad, sino un concepto que es un poquito más profundo, que es la gobernanza, ¿sí? Que es el ganar. La política es negociación y no está mal. Lo que está mal es hacer negocio de la política. Cuando perdemos eso, no hay retorno. ¿Cómo podemos pensar que el presidente ahora tiene alguna capacidad de gobernanza con esos sectores y viceversa? Porque para la bronca tiene que haber dos al menos. Así es, ¿no? Tatiana, en ese punto, si estamos en esa situación de no retorno, ¿quién nos soluciona una muerte cruzada? Quien quiera que sea el sector que la invoque, sea el presidente de la República o sea la Asamblea. ¿Quién nos garantiza que va a haber esa gobernanza? ¿Quién nos garantiza que esta situación va a cambiar o que nos va a solucionar todos los problemas que ahora tenemos? Nada, absolutamente nada. La muerte cruzada es una herramienta constitucional y le escuchaba yo hace un ratico al asambleísta Lloret y recordaba yo cómo puede ser tan absurdo que en un momento de la historia cercana del Ecuador el hablar de una herramienta constitucional significó persecución. Significó cárcel para ciertas personas, para ciertos actores políticos, ciudadanos y ciudadanas que mencionaron algo que estaba en la Constitución. Hoy en día tenemos otro sector que legítimamente propone, piensa, dice la muerte cruzada. Y no solo sectores políticos, sino sectores de opinión que todos los días nos vienen repitiendo. Y es hora de que el presidente convoque a muerte cruzada. ¿Qué espera? Y no ha pasado absolutamente nada, porque es una herramienta constitucional. Porque es legal, porque es constitucional y nadie debería estar perseguido ni preso por opinar o por sugerir algo, ¿no? De buena fe. No está diciendo aplaste el botón rojo de la bomba atómica, ¿no? Que no tenemos, por suerte. Pero a ver, ¿qué soluciona eso? ¿Qué es esa herramienta? Esa herramienta es el último recurso posible. Quiere decir, si quieren, hemos fracasado. Ya no podemos sentarnos a conversar. No tenemos gobernanza, no tenemos gobernabilidad, hemos fracasado y hay esta herramienta, esta tarjetita de como en los juegos de mesa, ¿no? En el Monopolio. Ya, tengo esto, aplico esto. Es la última salida. Y no creo yo, sinceramente, que han agotado todos los esfuerzos para no llegar a una cosa así. ¿Qué implica una muerte cruzada? Implica además pensar electoralmente otra vez, no solo para la ciudadanía, sino para el mismo gobierno. O sea, yo digo, es muy fácil decir, si me molestan, les cierro, si me molestan, disuelvo la asamblea, si no me aprueban lo que quiero, pero eso es un capricho, no está bien. Y la otra posición tampoco está bien. Tienen que sentarse y pensar en el país por una vez, porque no va a ser una solución. Yo tengo la sensación de que no va a pasar, pero no creo que sea la solución. Si empezamos a pensar a 10 meses más o menos de gobierno, de nuevo gobierno, en volver a resetear todo,
con la falta de confianza en las instituciones que existen, con el desprestigio de la clase política y con las broncas adelantadas para desprestigiar al posible contendor. O sea, ¿a dónde vamos a ir? Vamos a ir a lo mismo, solo que tal vez tenga otra cara el que gobierna. Ahora, lo interesante, Tati, de todo ese escenario es, esto pasa cuando Guillermo Lasso está gobernando el país. Y de Guillermo Lasso se construyó una imagen que, digamos, le ayudó mucho para estar donde está hoy en día. Lo vendían como un estadista, como un demócrata. Y, por ejemplo, plantearse la posibilidad de ir a una muerte cruzada y de gobernar por decreto 6 meses, 1 año, qué sé yo, no habla precisamente bien de alguien que se dice demócrata. Yo hace un momento, escuchándole también con mucha atención al asambleísta Zoret, él señalaba, digamos, la salida más práctica que debería haber en este escenario con respecto de lo que pasó después del archivo de la ley, y es que el gobierno debería enviar nuevamente un proyecto de ley, ajustando los textos, proponiéndole al país otra salida, y seguir el camino regular y hacer política. ¿Qué es hacer política, Tati? O sea, en este momento el presidente, porque, a ver, yo decía eso en el comentario también, debería sentarse a conversar incluso con quienes no piensan igual que él, que son los que aparentemente le están generando este escenario de ingobernabilidad. Pero para eso tiene que dejar el chantaje, dejar la pataleta, la bravuconada, el berrinche y empezar a hacer política. Pero acá se hace política a través de los medios de comunicación. Del Twitter. Del Twitter. ¿Cómo se hace política en el Ecuador? ¿Qué es lo que debería hacer el presidente, Tati? Exactamente lo que tú dices. Es que no, a ver, yo trabajo desde hace años en campañas electorales y también en gobiernos, ¿no? En asesoría de gobiernos, de comunicación política. Y yo siempre les digo a mis clientes, en campaña tú puedes hablarle solo a tu grupo, ¿ya? No busques el voto de la mamá de tu contrincante, porque seguramente no va a votar por ti. Pero si ganas, tienes que gobernar pensando primerito en la mamá de tu contrincante y en tu contrincante. Porque esa es tu obligación, ese es el compromiso que adquiriste cuando ganaste una elección. Entonces no podemos seguir viviendo en el Ecuador, y esto se hace extensivo a otros países, pensando en solo escucho, solo hago caso, solo mimo a los que me dan la razón. Y eso aplica a todos los sectores políticos, lamentablemente. No es solo uno, son todos. Y eso no está bien. Cuando la gente en democracia hace una elección y alguien gana, puede ser que yo no haya votado por el que ganó, pero sigo siendo ciudadana de este país y tengo derechos y necesito ser atendida. Si no cambian ese chip, entonces nada va a funcionar, porque entonces no se van a sentar a hablar con el otro. Lo que tú dices, Alexis, es la solución. Hagan política, pero para eso se necesita madurez política. Y eso yo creo que es lo que nos está faltando en el Ecuador. A ver, pero el presidente, digamos, sale y habla un día de la trilogía de la conspiración. Ubica a Issa, Nebot, a Correa como los 3 actores políticos que están buscando desestabilizar al gobierno. Después suma a Hervas y se hace de un enemigo que hasta la semana pasada parecía que no le incomodaba al gobierno la, digamos, participación de Hervas en la política. Hervas, que además, y sorprendentemente a pesar de todo, tiene muy buenos números como potencial precandidato a la alcaldía de Quito, es quien está punteando en todas las mediciones, ¿no? Tenemos a Juan Manuel Fuertes, que sale a decir que Issa y el correísmo están movilizando gente, pero que no puede presentar pruebas porque no. Y porque todo el mundo sabe. Exactamente, porque todo el mundo sabe, entonces no presento pruebas. Pero ellos están todo el tiempo echándole gasolina al fuego. Entonces, ahí, ¿cómo haces para sentarte a dialogar con a quienes estás acusando de desestabilizadores, de golpistas? Es imposible, es lo que le pasó a Will Smith. ¿Qué terminó haciendo? Le dio un puñete. ¿Se solucionó el problema? No,
fue un papelón universal, el señor quedó mal, ahora es ¿cómo es? Tendencia, digámoslo en español mejor, si no fallo. Tendencia en Twitter por algo que podía haber sido una maravilla porque ganó un Oscar y ahora es tendencia porque dio un puñete a alguien. Se lo merecía, a mi criterio muy personal, bien dado, ¿no? Pero no se hace, no está bien. Es lo mismo que nos está pasando en la política. Lo que tú estás describiendo, Alexis, es una estrategia, para mi forma de ver, destructiva, ¿no es cierto?, que no aporta, porque estamos hablando de política, no aporta porque eso no aporta al desarrollo de un país ni al bienestar de su gente. Estamos hablando de una estrategia de descarte del otro, de destruir al otro, de bajarle el prestigio al que pueda hacerme competencia o al que me estorbe. Eso en democracia no es admisible, porque entonces si pensamos que la política es una guerra y que el que está al frente mío es mi enemigo, entonces voy a sacar las armas. Felizmente no han sacado armas de fuego o armas como en Rusia, Ucrania, ¿no es cierto? Felizmente, todavía. Pero sí sacan otro tipo de armas, el desprestigio en los medios de comunicación. Te asesinan reputación, tu reputación te asesinan. Te asesinan reputación, te destruyen tu vida, te dejan sin posibilidades de nada, pero además utilizan la justicia. Entonces terminamos con países que deciden su futuro en tribunales poco confiables. Y eso es gravísimo, por eso no hay retorno, porque eso esa herramienta no es usada solo por gente de izquierda o de derecha. No, es una herramienta nociva, es un arma letal que todos al final, cuando pierden absolutamente la capacidad de hacer política con madurez, recurren a eso. Y entonces seguimos en un círculo vicioso del que no vamos a salir. Hoy día seré yo la mala, mañana serás tú. Y da igual quién es, da igual qué defendía. ¿Y qué pasa con el país? Nada. Y la gente prefiere huir o prefiere optar por otras cosas. ¿Y qué le estás enseñando a esa gente? O sea, ¿no será que más bien nos ponemos a pensar en que tenemos que madurar políticamente los que ya están ahí e ir formando a la ciudadanía en esto de la democracia que tanto pregonan y les gusta, ¿no? La democracia es eso, es aceptar al otro. El otro día conversaba con alguien y me decía, es que no puede ser que en la asamblea haya gente no instruida. Decía, bueno, es que eso es la democracia, ¿no? Hemos optado porque la democracia es lo mejor, si no construyamos algo nuevo, pero pues eso va a ser bastante más difícil, ¿no? Ahora, si no nos ponemos de acuerdo ni con esto. Claro. Ahora, Tatiana, ¿qué posibilidad habrá, digo yo, de que el presidente cambie sus operadores políticos? Porque estamos viendo que los actuales operadores políticos insisten en volvernos al pasado pre-feriado bancario, el pasado del feriado bancario y el pasado del post-feriado bancario. Y no le ha dado resultados, o al menos no en la medida que el gobierno pretendería conseguir esos resultados. ¿No será momento en el que el presidente de la República modifique a sus operadores políticos, cambie la línea? Sí, yo creo que, a ver, lo primero que se debería hacer es bajar las hachas. No tiene ningún sentido seguir buscándose frentes de enemigos si es que en realidad el objetivo es llegar a términos de que les he oído toda la semana hablar de gobernabilidad. Gobernabilidad no es que te den gusto en todo, no, es sentarse, encontrar los puntos comunes, negociar en el buen sentido de la palabra, de hacer política y lograr lo que es la gobernanza, que es el ganar. Si tú ganas, yo gano, y ganamos todos, pero para ganar hay que ceder algo, y eso solo se logra conversando. Y no solo conversando entre políticos, ni en el oscurito, como ahora nos están contando, que se reúnen, que aquí, que allá, que él me brindó café, no me dio el café. Por Dios, ¿no? Pero es que además qué miedo reunirte con alguien que después sabes que te va a vender públicamente, ¿no? O sea, ojalá a mí no me llame, yo para no tener que rechazar la invitación, ¿no? Eso no se hace, ¿sí? Además, todo te crea dudas. Entonces dices, y si entonces estas personas que el presidente denuncia, es el presidente, es la persona más importante del país,
y te dice que estas personas pidieron algo ilegal, que es plata, porque no, eso es ilegal. Pero lo dice después de que ya votaron, entonces te queda la duda de, ¿y si votaban a favor, no lo denunciaba? Y entonces uno vive confundido, ¿no es cierto? Además de que tiene que estar preocupado de tener trabajo, de que no le asalten, etcétera, ¿no? Y no entiendes nada. Entonces a lo que iba es, tiene que escuchar, tiene que sentarse a escuchar a los otros sectores y tiene que escuchar a la ciudadanía. A veces los gobiernos se olvidan de escuchar a la ciudadanía. Lo primero que tienen que entender es que toda la gente de este país, por Dios, entiendan. Tienen que informar a la gente lo que está pasando y tienen que comunicarse con ellos, tienen que escucharla, tienen que escuchar las necesidades y sentarse a conversar. Ellos son los operadores, que tú decías, Licen, son operadores. Está en sus manos la vida de la gente. Y no solo se trata de cambiar de asesores, porque a ver, puede ser que gana un proyecto político y el resto no está de acuerdo. Hay un sector que no está de acuerdo y dice, no, por eso íbamos por otro proyecto político. Pues ya ganó. Bueno, sus asesores, su gente, será gente que comparte esta idea, ¿no es cierto? Pero bueno, si esa idea es la que ganó en democracia, guste o no al otro sector, esa idea ganó, sentémonos a ver que esa idea se haga bien y no afecte los intereses de la ciudadanía, no del otro grupo que perdió o del otro grupo que se está creando, ¿sí? Tenemos que pasar de la democracia pensada en intereses de grupitos y de caprichos de grupos a pensar en una democracia que realmente ayude a mejorar la calidad de vida de la gente que hoy está tan deteriorada. Ahora, con la cercanía de las elecciones seccionales, y Tatiana decía hace un momento algo que es real, ¿no? O sea, en el caso de una muerte cruzada nos plantea nuevamente ir a una elección presidencial. Los ecuatorianos parecería que ya nos vamos, o deberíamos ir acostumbrándonos a vivir en campañas y que los políticos van a dedicarse a hacer eso, ¿no? De los partidos, unas maquinarias que se activan únicamente en elecciones. Y finalmente, ¿cuándo va a pasar lo que decía Tatiana? Que se sienten a gobernar. ¿Cuándo van a empezar a gobernar? Si están en una permanente campaña. Y un tema adicional, del cual no se habla mucho, Tati, es cuánto daño, no solo a la sociedad en general, sino en este caso específico a la política, al periodismo, indudablemente, le han hecho las redes sociales. Las redes sociales no son malas per se. Sería como decir, como en los años de que cuando salió la televisión decían, la televisión es mala, ¿no? No, es un aparato. Claro, no es depende cómo lo uses. La red no es mala, es una herramienta. Es la gente la que usa eso. Y ahí sí es la condición humana, es lo que tú propones al mundo, ¿no? Y lamentablemente, al hablar de redes sociales, yo me centro mucho en el Twitter, que es el espacio más tóxico, ¿no? Porque es donde están los intereses políticos expresados de una manera realmente grosera, ¿no? Grosera. El problema de la red social es que te protege, entre comillas, en un anonimato. ¿Por qué? Porque puedes crear cuentas falsas y escribir lo que te da la gana. O también te da esa protección de no mirarte a los ojos. Es distinto que yo diga, le insulte a la Alexis ahorita aquí, frente a frente, por lo menos me voy a colorear, ¿no? A que le ponga en Twitter lo que me da la gana. Y que total, estoy escribiendo, ¿no? El papel aguanta todo, las teclitas es el dedo caliente. Es nocivo, pero es una expresión de lo que tenemos, ¿sí? No es que la red nos hizo malos, es una expresión de lo que tenemos. Antes teníamos cenicerazos en el Congreso y teníamos pasquines, no nos olvidemos. Teníamos hojitas bajo las puertas. Yo ya no viví eso, porque no estoy tan grande. Pero sí, pues podemos leerlo, ¿no? Entonces, es eso. Hoy tenemos trolls. Hoy tenemos trolls, antes teníamos los papeles pasquines, ¿no? Es lo mismo. Ese es el problema, tenemos que repensarnos. Vivir en campaña no necesariamente es malo, porque la campaña te permite acercarte a la gente. Es el único momento en que los políticos se acercan, ¿no? Lo que pasa es que hay que entender bien la campaña. Cuidado con volvernos
¿cómo se llama esto? Clientelares, que existe, porque somos un país pobre y no se va a acabar, pero además de vivir creyendo que mienten a la gente y que la engañan. Cuidado, eso es muy peligroso. Yo creo que estamos en una olla de presión que no sabemos por dónde va a estallar. Muchísimas gracias, Tatiana, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. Tatiana Larrea, consultora política, que ha estado con nosotros. Con eso nos despedimos, Alexis. Les dejamos, como siempre, bien acompañados y ven en las Warmis del barrio. Que tengan un buen día. Fuerte abrazo, chao. Gracias. Gracias.